días. Vamos a dar inicio al segundo módulo del curso de terapia intensiva del Hospital Domingo Funes. En esta ocasión el módulo número 2 va a corresponder a toxicología y vamos a hacer referencia en particular a la ingesta excesiva de paracetamol. En el día de hoy también se va a tener en cuenta otra entidad que hace a la terapia intensiva, como es la insuficiencia hepática aguda, y tenemos la suerte que el doctor Javier Cisneros nos acompañe y él va a ser el tercer disertante en el día de la fecha. La doctora Irene Tapia, quien es integrante de staff del equipo de la terapia intensiva de este hospital, y la licenciada Pamela Merlo, que es secretaria de curso y actualmente coordinadora de la terapia intensiva de este hospital, van a ser las siguientes disertantes. Así que bueno, desde ya muchas gracias a Irene, a Pamela y lógicamente a Javier, que pertenece al servicio de diagnóstico por imágenes de este hospital. Adelante, Irene, entonces. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Pamela. Yo voy a comenzar a exponer el caso clínico que hoy nos presentan. Se refiere a una mujer de 21 años con un antecedente de autolesiones reiteradas. Esta paciente ingresa a urgencias por náuseas, dolor abdominal, epigastralgia e inapetencia tras ingerir voluntariamente 10 gramos de paracetamol. La paciente reconoce la intención de suicidio e ingresa al hospital acompañada por su madre. Su madre entrega a la enfermería un blister vacío, precisando en ese momento la hora del suceso, que es aproximadamente 3 horas antes. Es diagnosticada por el médico con una intoxicación medicamentosa voluntaria con paracetamol e insuficiencia hepática aguda, por lo que se inicia el protocolo y se la traslada a la unidad de terapia intensiva. En la UTI comienza progresivamente con somnolencia, disminución del nivel de conciencia, pupilas midriáticas hiporreactivas, ligera defensa abdominal e ictericia. Se procede a la intubación orotraqueal y conexión a ventilación mecánica, iniciando la fluidoterapia intensiva y apoyo vasoactivo con noradrenalina a dosis elevadas. Bueno, ahí como enfermeros nos posicionamos en el diagnóstico médico, que es la intoxicación medicamentosa, y empezamos a recordar qué entendemos por intoxicación. Es toda reacción del organismo ante el ingreso de un tóxico, que este tóxico puede ocasionar lesiones, enfermedad o muerte. ¿Cuáles son las vías de acceso del tóxico? Generalmente la que más frecuente es la vía oral en un 72%, inhalatoria, cutánea, ocular, parenteral o muchas veces no determinada. Con respecto a los datos estadísticos que ofrece el Centro Nacional de Intoxicaciones del Hospital Posadas, los tóxicos implicados generalmente con mayor porcentaje son los medicamentos, especialmente los analgésicos, las benzodiazepinas y los antidepresivos. Eso representa el 33% de los tóxicos implicados. Luego siguen los productos del hogar en un 29%, como por ejemplo el hipoclorito, y un 16% laborales, por ejemplo las personas que trabajan con pesticidas. Algo que se puede destacar de esta parte es que la intoxicación más frecuente es siempre la voluntaria y aguda por la ingesta de fármaco, alcohol o drogas. Este paciente intoxicado, ¿cuándo va a ingresar a la UTI? Cuando finalizan las acciones de urgencias en la guardia, para monitoreo estricto, si el paciente comienza con una estabilidad hemodinámica, si requiere intubación endotraqueal, tiene un Glasgow de igual o menor a 8, empieza a manifestar convulsiones, manifiesta un bloqueo aurículo-ventricular de segundo o tercer grado, presenta una sistólica menor a 80, comienza a cursar con una acidosis metabólica progresiva, empieza con hiper o hipotermia, requiere de hemodiálisis o específicamente se requiere administrar el antídoto específico. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el rol de enfermería en la intoxicación medicamentosa? Desde lo que es la supervisión de emergencias y UTI, ¿cuáles van a ser las funciones específicas de la supervisora? Siempre asegurar en cantidad y calidad el recurso humano, material y tecnológico para responder a este tipo de pacientes.
También, ¿qué va a hacer la supervisora? Va a designar el enfermero responsable en la atención directa del paciente y cuál cama va a ocupar en la sala de emergencias. Va a gestionar la comunicación y todas las interconsultas que requieran estos pacientes entre profesionales de diferentes áreas, por ejemplo en emergencias, UTI, salud mental, laboratorio o diagnóstico por imágenes. Algo también muy importante, que va a reforzar la atención directa, o sea, puede empezar a asistir al enfermero asistente como enfermera circulante, o sea, va a dar apoyo a la escena. Y por último, va a programar la capacitación de todo el personal según las últimas evidencias. Después nos encontramos con el enfermero asistente de emergencias. Él va a realizar todo lo que es el triage, va a admitir al paciente, va a categorizar la atención según el nivel de riesgo y los recursos con los que cuenta. Va a realizar la valoración inicial del paciente, va a controlar los signos, la anamnesis, va a reconocer ese diagnóstico médico, en este caso como la intoxicación medicamentosa voluntaria con paracetamol, y lo va a registrar en el sistema. Va a proceder a ubicarlo en la unidad, lo va a identificar con una pulsera para mayor seguridad. Y algo muy importante, que va a entrevistar a la familia, o sea, siempre lo conveniente es que sean por lo menos 2 los que van a aceptar a este paciente. En esa entrevista con la familia es importante porque va a recopilar datos acerca de esa autolesión del paciente. ¿Cuál fue el contexto en el que sucedió? Va a identificar el tóxico, va a precisar cuánto es la dosis que ingirió, la hora de ingesta y cuál es la evidencia con la que cuenta. Por ejemplo, en el caso nuestro era el blister que se le dio la madre al enfermero. Va a proceder a canalizar con un acceso venoso periférico siempre de gran calibre y colocar el sondaje nasogástrico, que el comienzo es aspirativo. También va a poder asistir en la extracción de sangre o de otros procedimientos. Luego, cuando el paciente ya ingresa a la terapia, el enfermero de UTI, ¿qué va a hacer? Lo va a receptar en la unidad, que tiene que estar previamente acondicionada, tiene que estar chequeado todos los insumos, las bombas, los paneles completos, el respirador y el carro de paro cerca. Va a realizar la monitorización multiparamétrica, va a considerar siempre el ABC, que es mantener la vía aérea permeable, adecuada ventilación y la estabilización hemodinámica de ese paciente. Va a controlar estricto el Glasgow, los signos vitales, nivel de conciencia, pupilas, glucemia. Estos pacientes pueden presentar hipohipertensión, hipoglucemia, convulsión o coma, o sea que debe estar consciente ese enfermero que esto es lo que se puede manifestar en el curso de su internación. Va a controlar la permeabilidad del acceso venoso y, si es necesario, va a realizar otro. También por allí va a administrar fármacos para el dolor o náuseas según la indicación médica. Puede llegar a extraer muestras, por ejemplo, de contenido gástrico, de orina, puede realizar un test de tóxico, va a realizar el sondaje vesical y va a controlar diuresis estricta con balance. En un segundo momento, este paciente, si llega a venir sin sonda nasogástrica, va a realizar el sondaje nasogástrico necesario y va a iniciar las medidas de descontaminación gastrointestinal para reducir la absorción y facilitar la eliminación del tóxico. Siempre recordando que el lavado gástrico se recomienda cuando pasaron solamente 60 minutos de la ingestión. Va a poder administrar el carbón activado siempre antes de las 4 horas de la ingestión y administrar también el antídoto específico para el paracetamol, que es la N-acetilcisteína, antes de las 8 horas. Esto lo va a precisar con más detalle la doctora Tapia en lo que hace referencia a la dosis exacta. Si este paciente se agrava, ¿qué va a pasar? El enfermero de la UTI va a asistir en la secuencia rápida de intubación junto al médico y el kinesiólogo. Y algo muy importante, que una vez que está estabilizado el paciente, se puede llegar a sugerir la interconsulta con salud mental para ayudar a afrontar la situación de estrés. Siempre se va a promover una conducta sanitaria saludable, comunicación efectiva y brindar apoyo emocional en todo momento. A modo de recordatorio, tenemos el protocolo de secuencia rápida de intubación, que es una opción que podemos tener en el equipo. Siempre el médico es el que va a liderar la escena, se va a ubicar en la cabecera del paciente, va a realizar la intubación orotraqueal, el kinesiólogo se va a posicionar a un lado de la cama, va a programar y conectar el ventilador del paciente, un enfermero asistente va a controlar los signos y administrar las drogas necesarias, y un enfermero circulante es el que va a hacer el nexo entre el adentro y el afuera. Va a observar, va a preparar el carro de paro y va a acercar todo elemento que pudiera necesitarse, además del apoyo de la asistencia. Con respecto a la colocación de la sonda nasogástrica,
más o menos a lo más importante que tenemos que tener en cuenta, bueno, siempre el lavado de manos antes, durante y luego del procedimiento en contacto con el paciente o la unidad. Se le explica el procedimiento al paciente, se mide la sonda nasogástrica, que generalmente en el adulto tiene que ser de 50 centímetros de longitud. Se lubrica la punta de la sonda, se comienza a pasar por la fosa nasal que esté más permeable. Si el paciente colabora, está lúcido, orientado, le decimos que trague unos sorbos de agua. Con eso va a ayudar a que progrese la sonda nasogástrica con una mayor facilidad. Procedemos a la fijación de la sonda y por último controlamos de que esté ubicado en el estómago, auscultando. Con respecto al lavado gástrico, el paciente tiene que estar colocado en decúbito lateral izquierdo, en tren de Lemburg a 20 grados. Se administran por sonda nasogástrica primero unos 250 mililitros de solución fisiológica a modo de infusión. Se conecta la sonda a la bolsa colectora, se vacía el contenido gástrico por gravedad, luego se repite de nuevo infundiendo otros 250 hasta que el contenido comienza a salir sin restos. Por último tenemos el carbón activado. Algunos conceptos fundamentales y principales que tenemos que tener en cuenta es siempre el mecanismo de acción, que va a actuar por la absorción continua de la droga en el tubo gastrointestinal. La dosis que se recomienda es de 1 gramo por kilo, diluido en un vaso de agua. Como para tener en cuenta, una cucharada sopera equivale a 15 gramos del carbón activado. ¿Y cómo se administra? Cada 4 horas. ¿Cuándo está contraindicado el carbón activado? Cuando hay ausencia de motilidad intestinal o perforación, deterioro del estado de conciencia también, que en este caso tendría que estar intubado el paciente y después allí administrarlo. ¿Cuáles son los efectos secundarios del carbón activado? Broncoaspiración, estreñimiento, obstrucción intestinal, heces oscuras, deshidratación. Si el paciente llega a tener un vómito antes de los 30 minutos, se administra de nuevo la dosis, pero a la mitad, o sea 0,5 gramos por kilo de peso. ¿Cómo se prepara? Se diluye, se agita 1 minuto y se instila por sonda nasogástrica. Media intrajeringa de 50 mililitros, luego se pinza la sonda, se lava siempre la sonda para conservar la permeabilidad. No debemos administrar eméticos antes o después, y algo muy importante que según las últimas evidencias, a la hora de administrar carbón activado no se requiere que se haga un lavado gástrico, directamente se administra. Bueno, yo me llamo Irene y lo que vamos a ver es la intoxicación, y en este caso en particular la intoxicación es por paracetamol, también llamado acetaminofén, ¿sí? Este es bonito, barato, el paracetamol. La población nuestra realmente se da más en niños, la intoxicación en el caso occidental. Es más frecuente en Estados Unidos porque es una población que, si bien es fácil de conseguir, el paracetamol es fácil de ingerir y demás, y saben las consecuencias, o sea que nuestra población es más por caso de niños por accidentes, ¿sí? Como decía, es lindo y barato. El paracetamol viene en vía oral y endovenoso. La dosis de intoxicación para algunos es 4 gramos, depende de la bibliografía que encuentren. En niños es de 10 a 15 miligramos la dosis terapéutica, y una dosis tóxica mayor de 150 miligramos kilo, pero esto varía según la glutatión basal de cada individuo. Por ejemplo, no es lo mismo que yo le diga a un adulto que consume alcohol en forma crónica, o sea que sea alcohólico, que eso lo que va a hacer de que tenga más riesgo de intoxicación por paracetamol, que un paciente que haya consumido en forma aguda alcohol, entonces hace de que la intoxicación como si fuera una hepatoprotección en sí, si consume paracetamol posteriormente en forma intencional, ¿sí? Entonces no habría intoxicación. Y aquellos pacientes que consumen junto con antibióticos y otras medicaciones, por ejemplo la trimetroprima sulfa, anticonvulsivantes como la carbamazepina, fenitoína, estos acá los opiáceos, estos acá hacen de que tenga mayor concentración en la metabolización, se metabolizan todos en el mismo lugar, entonces va a quedar mucho más tiempo y la eliminación va a ser mucho más lenta, entonces tiene más riesgo de intoxicación.
Entonces siempre hay que preguntarle a nuestro paciente si tiene, consume otra droga por otro fármaco, en lo cual puede tener riesgo de intoxicación o lesión por paracetamol, ¿no? En este caso. Entonces, para algunas bibliografías dice 4 gramos, para otros dice un poquito más, 7.5 gramos, ¿sí? Entonces, a esto vamos a hablar sobre el metabolismo. Este ingresa por vía digestiva, se absorbe casi todo en el duodeno y se metaboliza en el hígado en un citocromo que se llama P450 y una isoenzima que se llama P2E1. Junto con este se van a metabolizar otros fármacos más, por eso se hace la diferencia y se elimina una parte renal sin cambios. Y por otro lado pasa paracetamol en un 90% conjugado, en un 50-60% con gluconidación, que no me sale, y 20-30% por sulfatación, ¿sí? Como este se metaboliza en el P450, este va a formar un metabolito, una producción final que se llama NAPQI, que se llama N-acetil parabenzoquinoinenina, que es un 10%. Si este tiene un glutatión bajo y hay otros metabolitos, otros fármacos más que intervienen en esto se elimina y esto es el tóxico, ¿sí? Si no, se elimina en forma correcta. Y otra parte se elimina sin cambios por orina, ¿sí? Acá interviene más que nada si hay consumo crónico de alcohol, si hay otros fármacos y demás, entonces la producción de la NAPQI va a continuar, entonces va a continuar la intoxicación. Para ello también hay una clínica. Nosotros tenemos que saber el tiempo de intoxicación o aproximadamente saber cuándo fue la última vez que lo vio consciente al paciente o cuándo comenzó antes sin síntomas, para determinar más o menos un tiempo determinado para poder después hacer un tratamiento, ¿sí? Tenemos fases que son 4 en su clínica, que son de 0 a 5 a 24 horas, que es la primera fase, que generalmente es asintomático. Puede haber náuseas, vómitos, epigastralgias como síntomas digamos, más frecuentes a la consulta, y ya a las 24 a 72 horas una segunda fase, que es un dolor en epigastrio, en el hipocondrio derecho. Hay elevación de las transaminasas, que acá ya nosotros ya empezamos a, si sospechamos y ya viene con una clínica y ya viene con un blister, con una anamnesis bien hecha, entonces ya pedimos un laboratorio de base. Tenemos una transaminasa elevada que nos llama la atención, que son 400 veces más elevada, ¿sí? Y acá puede haber cambios en la coagulación. A las 72 y 96 horas ya hay ictericia, o sea que empieza a modificarse un poquito más. Acá hay más alteración en la coagulación, el estado de conciencia también se altera, hay acidosis metabólica, falla hepatorrenal. Acá el paciente generalmente o lo tenemos que intubar y demás, y tener que hacer tratamiento en forma inmediata, ¿sí? Y al cuarto día o pasa que hay fallo multisistémico o la recuperación del paciente. Para ello nosotros tenemos que hacer primero un diagnóstico, ¿sí? Tenemos un diagnóstico y tenemos que hacer un laboratorio completo, y se pide por lo general la concentración plasmática del paracetamol, que generalmente lo hacen en el hospital de niños, y que usamos este nomograma que nos sirve de guía para saber si podemos empezar con el tratamiento con N-acetilcisteína o el lavado gástrico, si carbonato privado, si es que llegó a tiempo, antes menos 1 hora se considera, o 4 horas, ¿sí? Para otras bibliografías. Si tenemos una concentración mayor de 150 microgramos sobre mililitro a las 4 horas, ya nos da pie para que empecemos con el tratamiento con N-acetilcisteína, que es el antídoto, ¿sí? Otras bibliografías lo que dicen es 25% menos de este nivel, porque hay muchos pacientes que por el mismo hecho de que toman otra medicación, entonces hay interacción y tampoco no se sabe el tiempo, entonces se trata de comenzar un 25% menos de esa cantidad, 150 microgramos, mililitros, para comenzar con el antídoto. Cuando comenzamos, esto generalmente acá en Argentina y acá en Córdoba es vía oral y andan bastante bien con el tratamiento. Se usa N-acetilcisteína 150 microgramos kilo.
es como carga, eso diluido en dextrosa, y el mantenimiento son 70 miligramos kilo, cada 4 horas son 17 dosis por 72 horas en total, ¿sí? Si tuviéramos en forma endovenosa, se hace 150 miligramos kilo en dextrosa, pasar en 15 minutos, y luego se hace 50 microgramos kilo con dextrosa cada 4 horas, y después 100 como mantenimiento en 16 horas, en total 20 horas, ¿sí? Las reacciones adversas del N-acetilcisteína puede dar un estado náuseas, vómitos o rash, diarrea, disnea, taquipnea y anafilaxia, pero en pocas ocasiones. La duración del tratamiento es 72 horas. Eso es intoxicación por paracetamol, ¿sí? Pero este paracetamol acá puede llevar a la falla hepática aguda. Ahora lo determinan también como daño hepático inducido por fármaco, porque acá en Argentina no es el único fármaco, no es el principal fármaco que produce daño hepático, sino hay muchos otros fármacos, entre ellos se hizo una estadística en España, en Estados Unidos y en América Latina, donde el primero es la amoxicilina clavulánico, ¿sí? Es el principal. Los otros, nitrofurantoína, diclofenac, isoniazida, las hierbas también están dentro de estos, porque hay muchas personas, bueno, que consumen hierbas como suplementos dietéticos, ¿no? Y van a ver que también está la alfa-metildopa, carbamazepina. Son fármacos que generalmente nosotros usamos de forma frecuente y por ahí no nos damos cuenta de que el daño que produce, ¿sí? ¿Hasta acá? ¿Estamos todo bien? Entonces, decimos que el paracetamol acá puede producir como complicación más importante la falla hepática aguda, ¿sí? A esto lo vamos a definir como un síndrome clínico poco frecuente, pero a consecuencia de que produce necrosis masiva o submasiva hepática que ocurre en un paciente con un hígado previamente sano, ¿sí? Decimos que es un desorden multisistémico y que es una entidad que puede complicarse con edema cerebral e hipertensión endocraniana, ¿sí? Como etiología, varias, entre ellas las principales virus. ¿Cuáles? Todas. A, B, C y otros virus, como por ejemplo dengue también está dentro de esto, el HIV. Dentro de los tóxicos está el tetracloruro de carbono, compuestos órganos fosforados, los hongos como la Amanita phalloides, que hubo casos también de intoxicación por esto y han fallecido hace un tiempo atrás en este hospital una pareja que consumía amanita, que se había confundido de hongos, entonces se intoxicaron, no hubo forma de hacer un buen tratamiento con ellos. Fármacos como el paracetamol en primera instancia, isoniazida como los antituberculostáticos y otros antibióticos más, los AINES, antitiroideos, y vascular, hepatitis isquémica, Buchiari agudo, ¿sí? En la embarazada, la esteatosis aguda, y como miscelánea la enfermedad de Wilson, síndrome de Reye, hepatitis autoinmune, que acá generalmente es mucho más frecuente la hepatitis autoinmune que y las siguientes después siguen los virus, ¿sí? Otra clasificación la podemos clasificar en hiperagudo, agudo y subagudo. Cuando decimos que es hiperagudo es menos de 7 días. Esta generalmente tiene mayor alteración en la coagulación, vienen con hipertensión endocraniana, o sea, edema cerebral, hipertensión, y tiene probabilidad de recuperarse sin trasplante. El agudo tiene un tiempo de 8 a 28 días, hay alteración de la coagulación, hay edema moderado, menor probabilidad de remisión espontánea. Y subagudo, este es mucho más indolente, hay encefalopatía, puede tener de grado 1 y 2, aparece entre el 5ª y la 12 semanas después de la ictericia, se asocia con toxicidad por fármacos y no se recuperan sin el trasplante. Entonces, había otra clasificación según los tiempos por ictericia y encefalopatía, que Bernau en el 86 la dividía en fulminante y subfulminante, y O'Grady, que en el 93 la clasifica en hiperaguda, aguda y subaguda, que es lo que nos quedamos nosotros con esta clasificación.
por los tiempos, por el principio de encefalopatía, la hipertensión endocraniana, la bilirrubina que va aumentando en forma progresiva en la subaguda, la coagulación que es de forma grave en la hiperaguda y aguda, y el pronóstico generalmente es moderado en la hiperaguda y muy malo aguda y subaguda, ¿sí? Como definición más aceptada por la Sociedad Americana de Patología, dice que la enfermedad hepática aguda que ocurre dentro de las 26 semanas de iniciada la ictericia sin enfermedad hepática conocida, por un lado, ¿sí? Por otro lado, hay deterioro de la síntesis hepática. Acá el tiempo de protrombina es menor del 50 y el ritmo está aumentado 1.5. El factor 5 menos del 50%. Y aparición de la encefalopatía hepática, ¿sí? Entonces vamos a hablar cada uno de ellos. Dice acá entonces que... Entonces decía que una enfermedad hepática aguda dentro de las 26 semanas de iniciar la ictericia sin enfermedad hepática conocida, ¿sí? Pero a esta no tenemos que confundir porque tenemos escenarios. Dentro de esta tenemos enfermedades crónicas que no excluyen el diagnóstico, como una hepatitis aguda, ¿sí? Está cursando justo una hepatitis viral y entraría dentro del diagnóstico. O una hepatitis crónica que no se sabía que tenía una enfermedad autoinmune y tiene una reactivación. O una hepatitis viral por hepatitis B, que es una hepatitis crónica no conocida, pero que cursa con una hepatopatía aguda, ¿sí? Entonces no podemos excluir las enfermedades crónicas. Otra cosa, no confundir con una hepatitis aguda que comienza con ictericia, aumento de las transaminasas, que cuando se hace más grave hay alteración de la coagulación, y cuando esta comienza con encefalopatía decimos que ya estamos frente a una falla hepática aguda, ¿sí? Eso sería parte de la definición. Otra de las partes de la definición, decimos que el hígado tiene acá alteraciones en el metabolismo, tiene metabolismo en todos, metabolismo de carbohidratos, de lípidos, de proteínas, de la coagulación. Entonces acá, por eso nosotros pedimos siempre a nuestro paciente para hacer el diagnóstico, laboratorio con APP, KPTT, síntesis de proteínas y demás. Entonces, para no poder confundir una falla hepática aguda y un déficit de vitamina K, pedimos tiempo de protrombina, que ambas van a estar prolongadas. Pero si pedimos factor 5, va a estar bajo en la falla hepática, junto con un factor 8 que es normal o elevado, mientras que en la déficit por vitamina K va a tener un factor 5 normal y el factor 8 normal, ¿sí? Y la otra parte de la definición que decía que tenía encefalopatía hepática, para eso lo clasifica con la tabla de West-Haber, una clasificación que va en grado de 0 a 4 según la severidad. 0 es sin anormalidad alguna, es asintomático. El grado 1 ya hay alteración mínima de la conciencia, puede tener euforia, ansiedad, disminución, atención disminuida. En el segundo grado hay letargia, desorientación en el tiempo, cambio franco en la personalidad, comportamiento inapropiado. En el tercer grado ya hay somnolencia. Y en el cuarto ya hay coma, ¿sí? Para decirlo de forma más simplificada y para hacer un pase de guardia, digamos, podemos decirle que el de West-Haber, el grado 0 es normal, 1 ya hay alteración. En el segundo ya hay confusión, inatención. En el cuarto decimos que hay estupor, somnolencia marcada. Y en el cuarto, el último grado, coma, ¿sí? Un paciente no despertable, para poder clasificar a nuestro paciente con encefalopatía. Como diagnóstico, entonces, pedimos un laboratorio completo, pero también tenemos que pedir un laboratorio para determinación etiológica, ¿sí? Y a nuestro paciente también lo vamos a cultivar. Como fisiopatogenia, así muy simple, decimos que hay una alteración o un desequilibrio de las citoquinas, ¿sí? Proinflamatorias y antiinflamatorias. Este desequilibrio va a llevar a una alteración primero local, después se va a hacer sistémica, en lo cual va a producir una disfunción multiorgánica, ¿sí? Esta falla hepática, como tiene un metabolismo en distintos lugares, va a producir hipoglucemia, acidosis láctica, hiperamonemia, ¿sí? Alteración en la coagulación. A nivel de cerebro va a producir, aparte de la encefalopatía que comienza, produce edema cerebral e hipertensión endocraniana. A nivel del corazón produce un estado hiperdinámico, una resistencia vascular sistémica que va a estar baja con un gasto cardíaco aumentado.
puede producir una pancreatitis, una insuficiencia suprarrenal, insuficiencia renal y como último un distrés, ¿sí? O sea, produce una falla multiorgánica. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro paciente? Este paciente obviamente va a estar internado en terapia intensiva y hay que contactar con un centro de trasplante, la suspensión de los tóxicos si lo hubiere y manejo de las complicaciones y diagnósticos etiológicos. Entonces, como primera medida, reanimación con expansión de volumen, monitorización cardiopulmonar. Paciente también lo tenemos que controlar a nivel neurológico e intubación si progresa la encefalopatía de grado 3 a 4. Evitar la progresión, la corrección profiláctica de la coagulopatía, ya que este es un parámetro para nosotros pronóstico para enlistar a los pacientes a trasplante. El manejo de UTI es básicamente hemodinámico, restaurar de forma temprana los volúmenes circulantes, siempre cuidar los balances, la perfusión tisular y el transporte de oxígeno. Se puede llegar, si necesitan vasopresores, se usa generalmente noradrenalina. Acá la troponina I no se usa como lesión miocárdica, sino como marcador de estrés metabólico, ¿sí? En caso de infección y sepsis, por eso nosotros tenemos que cultivar nuestro paciente de ingreso y obviamente que vamos a ir viendo nuestro paciente a medida que va pasando el tiempo. Produce una inmunoparálisis, inmunodepresión. Este es un síndrome conocido símil sepsis. La profilaxis se hace en forma temprana, si hay encefalopatía de grado 1 y 2, pero ya cuando tiene el paciente encefalopatía de grado 3 y 4 se hace antibióticos hasta que surja el trasplante. Como manifestaciones neurológicas, nuestro paciente, la primera causa de muerte, primero son el edema cerebral, la hipertensión endocraniana y en segundo lugar las infecciones, ¿sí? Como clasificación del criterio de Wellhaber, entonces vamos a seguir ese orden de la progresión y la severidad de la encefalopatía. Debemos monitorizar la presión intracraniana porque es la base para nuestro cuidado de paciente neurológico. Si tiene una encefalopatía de grado 3 y 4, si hay falla hepática hiperagudo y agudo, anormalidad en las pupilas, convulsiones, si hay amonio mayor de 150 unidad mol, hiponatremia, uso de vasopresores, saturación venosa central de oxígeno o Doppler que indiquen hipoflujo o hiperflujo y paciente de edad menos de 40 años, ¿sí? Otro monitoreo no invasivo de la presión intracraniana, el Doppler transcraneal, la vaina del nervio óptico y la saturación de golfo de la yugular. Como tratamiento, generalmente el paciente se recomienda no sedar, pero si se necesita, se hace con sedaciones cortas, propofol y fentanilo, y medidas antiedema como el cloruro sodio hipertónico o manitol, ¿sí? Como manifestaciones hematológicas, generalmente como es pronóstico para nosotros el tiempo del QIT, entonces debemos dosarlo de forma frecuente, tanto el factor 5 y el factor 7. A nivel de la función renal, generalmente se puede agravar y tener un fallo renal por necrosis tubular aguda, síndrome hepatorrenal, compromiso renal, que esto va progresando a terapia de sustitución renal, que es un indicador de gravedad, ¿sí? Y acá es otro tema, un tema aparte, trasplante hepático, en lo cual varios autores hicieron criterios para poder unificar. Se usa los criterios de King College Hospital o el MEL, el Apache y SOFA, también se usan para poder enlistar a los pacientes. Uno de ellos es, de los investigadores de este hospital, clasificaron en dos grupos de pacientes, uno falla hepática aguda por paracetamol y otros por otras causas, digamos, ¿sí? En lo cual cumplía con los siguientes criterios: un pH menos de 7.3 o un RIN mayor de 7.7, más creatinina mayor de 3,5, más encefalopatía de grado 3 y 4. Por otras causas, el fallo hepático que debería cumplir con un RIN mayor de 7.7 o más de los siguientes, ¿sí? Un RIN mayor de 3.8, bilirrubina mayor de 17, edad mayor de 10 y menos de 40. Otras causas secundarias, tóxicos, virus, hepatitis A y B, encefalopatía, intervalo de la encefalopatía e ictericia mayor de 7 días, ¿sí? Esto correspondía a los criterios.
Otro score es el MEL, otro es el fallo hepático agudo, criterios como el CLICHI, que es encefalopatía con el factor 5 y factor 5 menos del 20 con una edad menos de 30, o un factor de 5 menos de 30 con una edad mayor de 30 años. ¿Sí? Si seguimos hablando, esto ya sería como insuficiencia, fallo hepático agudo secundario a paracetamol, y a los pacientes que vamos a enlistar, generalmente estos se habla con un centro de trasplante, generalmente se enlistan los pacientes, se reúnen los criterios, estos son enlistados en una lista nacional. Es otro tema, esto es cirrosis y sepsis, decíamos como para recordar que es cirrosis, esto se refiere a la cicatrización del hígado que da lugar al resultado de una función hepática anormal como consecuencia de una lesión hepática crónica, ¿sí? Ya acá hablamos de una lesión hepática o de una insuficiencia hepática crónica, ¿sí? Generalmente las causas son por el alcohol, hepatitis B y C, que son las más frecuentes. Otras causas son el hígado graso, trastornos hereditarios, lesión inducida por drogas, trastornos del conducto biliar, enfermedades autoinmunes. Y otras causas que no son identificables, que llamadas son cirrosis criptogénica. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes hospitalizados, decimos que todo cirrótico hospitalizado se considera infectado hasta demostrar lo contrario, ¿sí? Entonces, para ello tenemos que hablar un poquito de patogenia, un poquito de cómo se produce, categorizar a nuestro paciente y hacer un diagnóstico. Tanto el sistema inmunitario en nuestro paciente cirrótico va a tener una disminución tanto en los macrófagos y los monocitos de fagocitar a las células presentadoras de antígeno que deberían hacer. Esto lo va a tener disminuido, tanto los neutrófilos y basófilos, que también van a estar disminuidos. Entonces va a haber un desequilibrio o una disfunción inmunológica, ¿sí? Para que esto también ocurra tiene que haber condiciones, ¿sí? Una translocación bacteriana del intestino a los ganglios mesentéricos y una disbiosis. ¿Qué quiere decir esto? Que una alteración de la composición de la bacteria, que van a ser mayor peso entre las enterobacterias, enterococos y proteobacterias que de otras bacterias, ¿sí? Entonces decimos que hay una translocación, hay una lesión ya en nuestro paciente con cirrosis, ¿sí? Al haber una célula hepática, es una célula normal, pero ya cuando hay alteración en la membrana, hay una alteración de las uniones de las células, ¿sí? Y esto se produce porque al ingresar las bacterias, por las membranas ya lesionadas, porque hay una alteración de la membrana y una disbiosis, ingresan al sistema portal, y estas a su vez son receptadas por un receptor que se llama TOL-R4, que estas ingresan al citoplasma y van a los mediadores citoplasmáticos, y a uno principalmente de ellos que se llama MAT-K, que son alfa-kappa, que es como un verdadero director de orquesta, digámoslo así, que lo que hace es estimular todas las interleuquinas, entre ellas la 1, la 6, el interferón alfa, que es lo que sucede en todas las etapas de inflamación, por ejemplo en el COVID también, en la pancreatitis también, y a su vez esto produce una destrucción celular, que es la necrosis celular hepática, ¿sí? Y por otro lado, por las inflamasomas, que son las NLR3, que está por la procaspasa, activada por las caspasas, y a otras interleuquinas, lo que produce es la apoptosis. Entonces, nuestro paciente cirrótico, cuando tenemos una noxa, ya sea viral, bacteriana y demás, esto es lo que va a producir, por un lado, la necrosis y por otro lado, la apoptosis, ¿sí? Es un modo de ejemplo nada más. Entonces, decimos que nuestro paciente con cirrosis, la flora intestinal, como hay alteración de la permeabilidad, translocación bacteriana y sobrecrecimiento bacteriano, esto invade a los ganglios mesentéricos y a la vena porta, a su vez a la circulación sistémica. Como el hígado está con una arquitectura normal, va a haber un shunt portosistémico, entonces se produce como que no se va a resolver. Más este paciente que está hospitalizado va a estar invadido, cursando una neumonía, una infección urinaria,
va a estar con catéteres centrales y demás, entonces hace mayor la inmunidad, o sea, va a tener una disminuida de actividad celular y humoral. Por un lado va a tener una bacteriemia espontánea o una bacterioasitis. Si nuestro paciente tiene asitis, si tiene buena actividad opsónica, como que se pueda resolver, y si no la tiene, lleva a la peritonitis bacteriana espontánea, ¿sí? Y esto hay que tratarla, porque generalmente nuestro paciente con cirrosis se hace un tratamiento profiláctico con cefalosporina de tercera generación. Si no, hay que ver, hacer una paracentesis. Si este cumple con varios criterios, se hace tratamiento, en forma empírica, y se hace tratamiento con cefalosporina, que sería la indicación. Entonces, como para resumir, la cirrosis produce por una alteración de la membrana y la disbiosis, por otro lado una inflamación de la hepatocelular. Estos activan, que se llaman DAPs y PANS, que son promotores moleculares, activadores de moléculas y del daño, producen una disminución de la inmunidad. Como estamos hablando del intestino, hablamos que se produce una inflamación intestinal y activación sistémica. Esta inflamación, por un lado, produce producción de endotelina, producción de ciclooxigenasa, expresión inducida por óxido nítrico sintetasa, también activado por el tropoxano A2 y la prostaglandina. Por un lado de ellos, que produce la contracción de las células estelares, aumento de la resistencia intrahepática, aumento de la previsión varicial. Esto lo que produce es sangrado varicial, ¿sí? Por un lado, entonces, nuestro paciente va a tener la peritonitis bacteriana espontánea, y por otro lado va a tener el sangrado varicial producido por esto, ¿sí? Y a su vez, por la prostaglandina, una disminución de la producción de óxido nítrico, disminución de la agregación plaquetaria y disminución de la hemostasia primaria. Es lo que nosotros vemos generalmente en nuestros pacientes, y esto va a ser como ir y volver de la infección y el sangrado. Entonces, ahora, para categorizar a nuestro paciente, decimos que con cirrosis puede ser compensada y descompensada, ¿sí? Cuando es compensada, aquel paciente que no tiene una noxa externa, sabemos que tiene el diagnóstico de cirrosis, pero en ese momento está compensado, y se va a descompensar ya sea por una hemorragia varicial, una ascitis, una encefalopatía, ictericia, ¿sí? O se puede reactivar o tener una recurrencia de la hemorragia digestiva, un síndrome hepatorrenal, una ascitis refractaria, y en todo esto predomina el carcinoma hepatocelular, ¿sí? Si esto no se resuelve, va a muerte o trasplante. Yo lo hice en otro cuadrito como para poder resumirlo. Son estadios, ¿sí? Es decir, la cirrosis compensada es estadio 1 y estadio 2, que tienen un mejor pronóstico. Estas dos no tienen ascitis, pero ya pueden tener varices, ¿sí? Cuando hay descompensación, ya sea por una infección, por una hemorragia digestiva, por encefalopatía, el grado 3 y 4, que generalmente estos sí tienen ascitis, pero tienen varices que pueden estar o no sangrando, ¿sí? Cuando esta noxa persiste, llega al estadio 5, que es la sepsis, y si persiste esto, puede llevarlo a la muerte. Y en todo esto, el carcinoma hepatocelular siempre está presente, ¿sí? Entonces, esta sería la recategorización. Entonces, hablamos de falla hepática sobreaguda, que es el ACLF, ¿sí? Como para poder resumir, entonces, si hablamos de que hay una disminución, nuestro paciente con cirrosis es un inmunodeprimido, ¿sí? Que está su inmunodepresión, produce invasión al sistema porta, posteriormente a la parte sistémica. Entonces, hablamos de que nuestro paciente tiene un aumento de vasodilatación esplénica por un lado y una disminución del cardiocirculatorio del otro lado, que también llamado cardiomiócito del paciente cirrótico. Todo esto lleva a una disfunción multiorgánica, o sea, distintos órganos que van a estar afectados, entre ellos la coagulación, la parte hemodinámica, la parte renal, hepática, encefalopática, respiratoria, ¿sí? Y esto es el término que se llama falla aguda sobre crónica,
¿sí? Nuestro paciente se va a descompensar. Sabemos que nuestro paciente tiene una falla hepática crónica, la cirrosis, y se descompensa por una falla aguda. Entonces, de esta también surgen definiciones nuevas, ¿sí? Hay una europea, que es la que nosotros más seguimos, una americana, una asiática, que son los pioneros, digamos, con los que hicieron estas definiciones. La población de la asiática dice aquellos que son hepatopatías crónicas, ¿sí? Que desarrolla ictericia y coagulación. Siempre va a haber un factor precipitante o una anopsa presente o puede estar ausente, y los requisitos para hacer el diagnóstico es que desarrollen ictericia más de 5 y un RIN mayor de 1.5. Generalmente estos se asocian con ascitis y encefalopatía con 4 semanas de evolución. La americana, que es lo que dice que hay cirrosis con infección bacteriana, pero que factor precipitante puede estar presente o ausente, y los requisitos que haya una descompensación multiorgánica pero extrahepática. La europea, que es la que nosotros más seguimos, es que haya una cirrosis con descompensación aguda, ¿sí? Y un factor precipitante que puede ser presente o ausente, y la disfunción multiorgánica tanto hepática como extrahepática. Como último consenso dice que el síndrome que ocurre con enfermedad hepática crónica con o sin diagnóstico previo de cirrosis, caracterizada por una descompensación hepática aguda que ocurre como insuficiencia hepática, ictericia y prolongación del RIN, una o más fallas orgánicas, y asociada a una elevada mortalidad a los 3 meses. Para ello, nosotros tenemos predictores. Nosotros en terapia intensiva usamos el SOFA, ¿sí?, como predictor de mortalidad y también de puntuación mayor de 2 para sepsis. Y los hepatólogos lo que modifican al SOFA es creando el CLIP SOFA, ¿sí?, adaptada para pacientes con cirrosis. Y el CLIP DA, que es descompensación aguda, ACLF. Este es nuestro score SOFA, que lo seguimos, que corresponde a los criterios del sistema nervioso central, renal, hepático, coagulación, respiratorio y cardiovascular, ¿sí? Esto después lo pueden tener. Y el CLIP SOFA, lo que cambia con respecto al SOFA es, a nivel del sistema nervioso central, la encefalopatía de Wellhaber, el grado 1, 2, 3 y 4, y la coagulación, que no entra en las plaquetas, sino el RIN. Como clasificación de falla orgánica, tanto la europea como la americana, que nos quedamos con la europea, las fallas pueden ser respiratorias con una PAFI menos de 200, coagulación mayor con un RIN mayor de 2.5, una bilirrubina mayor de 12, cardiovascular, los usos de vasopresores, a nivel neurológico con una encefalopatía de grado 3 y 4, y renal, creatinina mayor de 2 o terapia de reemplazo renal. Y la americana, que es un poquito más simple, el paciente respiratorio es que estén bajo ventilación mecánica. Cardiovascular, habla de una tensión arterial media menos de 60 o menos de 40, ya administrados fluidos. Neurológica, con encefalopatía grado 3 y 4, y renal con terapia de reemplazo renal. Es un poquito más simple la americana, pero nosotros seguimos la europea, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que clasificar a nuestro paciente para categorizar si tiene ACLF o no tiene ACLF, ¿sí? Primero administramos a nuestro paciente, admitimos a nuestro paciente cirrótico y lo clasificamos, ¿sí? Si tiene presencia de ACLF o no tiene presencia de ACLF. Si tuviera presente, se hace el CLIP SOFA, ¿sí? Si no tuviera ACLF, se ve en la escala de riesgo intermedio, bajo, intermedio y alto de mortalidad, ¿sí? Y también depende de los años. Una puede virar a la otra. El CLIP SOFA AD, que es descompensación aguda, puede virar a ACLF, ¿sí? Entonces esto nos clasifica el riesgo, ya sea leve, menos de 40 años a los 3 meses, el 2%, riesgo intermedio de 2-30% a los 3 meses, y alto a los 3 meses de mayor de 30. Esta diapositiva no se ve muy bien, pero bueno, es básicamente lo mismo, que se hace el ingreso de nuestro paciente con cirrosis, se hace el cálculo de CLIP SOFA al ingreso, entonces clasificamos si es ACLF o no ACLF. Si es ACLF, decimos que nuestro paciente hacemos tratamiento médico, y si requiere las condiciones para trasplante.
Y al tercer y séptimo día nuevamente se hace el cálculo del CLIF-SOFA, en lo cual podemos clasificar de nuevo a nuestro paciente si está en condiciones o no para seguir con tratamiento médico. Si este tuviera mayor de 4 fallos o una encefalopatía o un CLIF-SOFA ACLF de grado 4, generalmente se hace limitación del tratamiento, si no continúa con tratamiento médico o trasplante, pero tiene una alta mortalidad a los 6 meses de 100%. Esta es una página para que puedan hacer el cálculo del CLIF-SOFA, en lo cual van llevando y van apuntando los ítems de laboratorio, en lo cual predice la mortalidad al mes, a los 3, a los 6 y a los 12 meses. El grado de ACLF lo divide también en grado de 0 al 3, en lo cual el grado 1 va a tener una falla orgánica renal más que nada, con creatinina mayor de 2 y una encefalopatía grado 1 y 2, mientras cuando ya hay un grado 2 de ACLF hay 2 fallos orgánicos alterados con una mortalidad del 32%, y cuando hay un grado 3 hablamos que ya es más de 3, que es un poquito más fácil, es de 3 órganos en falla y un 73% de mortalidad. Y cirrosis siempre nos lleva a la sepsis, ¿sí? Y la sepsis, como definición, decimos que es una disfunción orgánicamente mortal causada por una respuesta disregulada del huésped a la infección, como último reporte, ¿no? Y nosotros hacemos el QSOFA, que es algo más simplificado, en lo cual debemos hacer la escala de Glasgow, menos de 13 puntos para sacar el cálculo, la tensión arterial sistólica menos de 100 y la frecuencia respiratoria mayor o igual a 22. Entonces podemos categorizar a nuestro paciente cirrótico para saber si tiene sepsis y tiene buena respuesta o no. Si tiene un QSOFA negativo, decimos que tiene buena respuesta y no hay criterio de sepsis. Si tuviera algún criterio de sepsis más QSOFA positivo, debe ingresar a terapia intensiva para hacer tratamiento, ¿sí? Y lo otro que también predice a nuestro paciente con cirrosis es la PCR, que se hace un seguimiento. Se hicieron varios estudios, más que nada en Italia. Se hicieron un estudio para predecir la mortalidad a los 6 meses y se vio que hay una probabilidad de que aumenta la mortalidad si aumenta más de 10 miligramos sobre litro, la PCR, y la procalcitonina, que también se hace en forma seriada. Y ahora continúa con el doctor Javier. Bien. Bueno, en esta parte de la exposición nos vamos a focalizar más que nada en el hígado, en lo que son las lesiones hepáticas. Como sabemos, bueno, es un órgano sólido que se ubica en el hipocondrio derecho dentro de la cavidad abdominal y que, dadas sus funciones, puede ser afectada por procesos tanto locales como sistémicos. Bien. Para ser más didáctico, vamos a focalizar digamos, el estudio del hígado en lesiones focales o lesiones difusas. Dentro de los métodos actuales de estudio para el hígado, bueno, siempre la primera barrera está la ecografía, que es un método muy accesible, muy económico, y que también da la posibilidad de estudiar al mismo en tiempo real, cosa que es muy importante. Como todos sabemos, también tiene la gran contra de ser operador dependiente, que requiere un material humano entrenado. Después tenemos tomografía, es muy útil también para caracterizar las lesiones, dada la posibilidad de la administración de contraste y las diferentes fases que se pueden hacer durante el estudio. Entonces puede dar digamos, diagnósticos de certeza. Y también la resonancia magnética, sabiendo las limitaciones en cuanto a la disponibilidad que tenemos para resonancia magnética, que lamentablemente no está al alcance de todos. Bueno, para empezar vamos a mostrar las imágenes, cómo se puede visualizar el hígado. En ecografía tenemos, lo observa como un granulado fino, bien homogéneo, con una ecogenicidad que se puede comparar con la corteza del hígado.
y que es igual o levemente hiperecogénica respecto a esta, respecto a la corteza del hígado. Está atravesado por estructuras vasculares, también bueno, tiene ligamentos, fisuras, etc. En este caso, por ejemplo, podemos ver la vesícula, podemos ver rama derecha, rama izquierda de la vena porta, y en este caso, por ejemplo, las suprahepáticas. Les decía, bueno, en tomografía también un excelente método en el cual tras la administración de contraste se puede ver en este caso un refuerzo homogéneo que nos permite visualizar un hígado normal. Secuencias de resonancia magnética, T2, T1, entre otras. Hoy por hoy hay muchas secuencias para valorar las distintas lesiones hepáticas. Bueno, decíamos que íbamos a dividir en lesiones focales y difusas. Dentro de las lesiones focales tenemos el quiste congénito, que es una lesión muy frecuente, que muchas veces son, digamos, hallazgos, son incidentales, son asintomáticos, salvo que tengan un tamaño importante, ¿no? Son los segundos, digamos, en orden de frecuencia. Otras lesiones líquidas son las enfermedades poliquísticas. Puede estar asociada a una poliquistosis renal o puede ser también solamente una poliquistosis hepática. El pseudoquiste parasitario son lesiones quísticas muchas veces. Una de las más comunes suele ser el quiste hidratídico, los abscesos, los hematomas y también las lesiones neoplásicas, las metástasis. Hay algunos tumores como los mucinosos, de ovario, de colon, característicamente dan lesiones secundarias de tipo quística. También los tumores neuroendocrinos también lo pueden producir. Y en las lesiones sólidas, por lejos la más común es el hemangioma. Y bueno, después tenemos la hiperplasia nodular focal, el adenoma, relacionado a la ingesta de anticonceptivos, esteatosis focal, muy típica en los segmentos mediales del hígado, angiomiolipoma y también las metástasis y los tumores primarios. Bueno, acá lo que vamos a ver es una imagen de ecografía donde tenemos una lesión bien circunscripta, con pared fina, que presenta refuerzo acústico posterior. En esta otra tenemos el refuerzo evidenciado en la pared posterior del quiste. Es un quiste simple de contenido homogéneo. Lo mismo vale para la tomografía, que muestra una lesión bien circunscripta de pared fina de contenido homogéneo, acá también, y que tras la administración de contraste no modifica sus características. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de medir la densidad, podríamos demostrar que tenemos densidad cercana al agua. La densidad de tomografía en unidad de Hanfield, y aproximadamente entre menos 10 y más 10 es la densidad de agua, y es la densidad que tienen los quistes simples, tanto sin o con contraste. Bueno, seguimos con los quistes, con las características que habíamos descrito previamente. Una tomografía con contraste, una secuencia en T1 de resonancia magnética que muestra una lesión hipointensa. Hay un vacío de señal sin ninguna otra digamos, característica asociada, y en el T1 que muestra la lesión hiperintensa, perdón, T2, una lesión hiperintensa. Si bien acá está administrado contraste, pero no influye en la visualización, porque los líquidos, digamos, en T2 siempre se ven hiperintensos, y en este caso tenemos un líquido homogéneo, que es característico de un quiste simple. Bueno, pasamos a otro tipo de lesiones quísticas. Ya son las lesiones quísticas más complejas, en el cual mostramos esta secuencia en T2 con contraste,
que muestra la lesión, no sé si se alcanza a notar, pero ya no es homogénea como lo habíamos visto anteriormente, sino que tiene una tenue hipointensidad en su interior, un mínimo halo periférico. Este halo está más notable en este, se llama realce en anillo, y evidencia el engrosamiento de la pared, el edema de la pared, y se trata de un absceso. Acá tenemos otra lesión quística compleja que muestra septos, muestra pared gruesa, muestra, bueno, partes sólidas. Esta lesión compleja es un quiste datídico. Bueno, ahí están las vesículas hijas, típicas de un quiste datídico de una clasificación 3B. Bueno, y las lesiones metastásicas. En este caso tenemos una tomografía con contraste en la cual se muestra cómo realza los tabiques del interior de la lesión quística. Aparte tenemos los bordes un poco más difuminados, irregulares. Entonces, este hallazgo más el antecedente de un tumor primario es una metástasis hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, vamos con las lesiones sólidas. Tenemos un hemangioma. Esto es una típica imagen de un hemangioma hiperecogénico, de bordes bien definidos, y que son hallazgos muchas veces incidentales en ecografía. Muchas veces se lo estudia también con otros métodos para certificar. Acá tenemos una tomografía en el cual muestra una característica típica del hemangioma, que es su refuerzo centrípeto, que comienza siempre en la periferia. Para esto se debe hacer un estudio dinámico. Un refuerzo en la periferia, un realce de tipo nodular, y que en fase después venosa y en fase tardía va haciendo, digamos, todo un refuerzo más homogéneo. Lo mismo ocurre en el estudio dinámico de resonancia magnética. Bueno, y después tenemos las patologías difusas que afectan el hígado, las hepatitis agudas, crónicas, múltiples orígenes infecciosos, autoinmunológicos, etc. La esteatosis, la cirrosis, bueno, relacionada a la hepatitis crónica como estadio terminal, el exceso de hierro, las producidas por depósitos, sarcoidosis, radiación, insuficiencia cardíaca congestiva, constituye lo que se llama el hígado congestivo. Otras enfermedades infecciosas como la TBC miliar, esquistosomiasis, o también otras infecciosas como la coronaritis recurrente. Bueno, en cuanto a la hepatitis aguda, muestra algunas características que, digamos, independiente de la etiología, pueden mostrar hepatomegalia. La estructura es heterogénea, presenta esteatosis, y también algo que se suele ver son los cambios, o en realidad es el ensanchamiento de las tríadas portales, que se puede ver a veces hipoecogénicas o hiperecogénicas, digamos, el espacio que rodea a los espacios periportales. También hay un aumento en el espesor de la vesícula biliar. Bueno, en este caso tenemos una ecografía normal, donde mostramos la ecogenicidad normal, muy parecida a la corteza renal, y al lado un hígado con esteatosis, y aparte también un incremento de tamaño, una hepatomegalia. En este caso vemos cómo sobrepasa el polo superior del riñón, y en este caso no. Hay una medida, supuestamente no. Está estudiado que más de 15 centímetros tomado en la línea medio clavicular, si mide más de 15 centímetros, estamos hablando de una hepatomegalia. Y después, como les decía, el ensanchamiento del espacio periportal, del manguito periportal. Bueno, otra imagen
que mostramos un hígado normal y un hígado con el edema periportal. Esto es digamos, el área periportal normal y esto es lo patológico. Hablábamos también de engrosamiento de la pared de la vesícula y en este caso, esta tomografía con contraste, vemos el engrosamiento de la pared vesicular que refuerza tras la administración de contraste, y en esta ecografía lo mismo, un engrosamiento en la pared vesicular sin litiasis evidente, no hay lito enclavado, no hay una colicistitis alitiásica, podría decir. Bueno, y después hablamos de la cirrosis. La cirrosis es una enfermedad crónica irreversible que aparece en estadios finales de diferentes patologías. Es una lesión celular desencadenada. Hay un ciclo de inflamación, regeneración y fibrosis. Se caracteriza por fibrosis extensa, nódulos de regeneración, y que estos nódulos a su vez se pueden clasificar por su tamaño, como macronodular, micronodular o también de mixtas. Bueno, dentro del diagnóstico por imágenes, en el estudio de la cirrosis, hay 3 puntos que se pueden analizar. Primero, el análisis del parénquima. El análisis del parénquima que nos va a mostrar la irregularidad de contornos, muy claro tanto en la ecografía como en la tomografía. El parénquima heterogéneo, porque se pierde ese granulado fino que hablábamos anteriormente. Este es un patrón más bien heterogéneo. Y también la presencia de fibrosis. Al haber fibrosis se produce un realce tardío del hígado, en el cual se muestra el realce periférico de la fibrosis con los nódulos centrales. El dismorfismo hepático, que son los cambios en la forma, ¿no?, del hígado, muy típico la hipertrofia del lóbulo izquierdo, la atrofia del lóbulo derecho, eso es lo que más comúnmente se puede observar. También la hipotrofia del segmento 4, o sea, hay una hipotrofia en realidad de los segmentos más mediales de lo que es el lóbulo izquierdo, y esto produce un agrandamiento del ilio periportal y también un agrandamiento de la fosa vesicular. Acá tenemos, este es el ilio periportal que está aumentado de tamaño. Acá este asterisco muestra la hipertrofia del segmento 1 y hay un agrandamiento del ilio periportal. Se lo puede tomar desde acá, desde el borde anterior de la rama derecha al borde posterior del segmento 4. Hay una medida más de 10 milímetros, nos habla de que hay un ensanchamiento del espacio del ilio periportal. Bueno, y después los signos de hipertensión portal, que tenemos la esplenomegalia, a veces se ven también los nódulos de gamma-Gandhi, colaterales portosistémicas y permeabilización de la vena umbilical y la presencia de ascitis. Bueno, en cuanto a la esplenomegalia, es muy, sensible, pero también a su vez es poco específico, ya que esplenomegalia podemos encontrar en muchos procesos patológicos. En este caso estamos mostrando una esplenomegalia homogénea, pero que está asociada a una dilatación de los vasos, de los vasos, digamos, en una dilatación esplenoportal. Esta imagen muestra un hígado con la vena porta, la cual no tiene que medir más de 13 milímetros. La medida por encima de eso nos va a hablar de que tenemos hipertensión portal, y es un dato bastante específico. Lo mismo que la onda espectral de la vena porta, no tiene que medir más de 20 centímetros por segundo. Si hay una disminución, sobre todo por debajo de 15, es un signo específico de la presencia de hipertensión portal.
Bueno, y la citis. La citis también es otro signo característico, poco específico, porque sabemos también está en otras patologías, pero también es muy típico en la hepatología terminal, la cirrosis. Bueno, la presencia de colaterales. La presencia de colaterales sistémicas son signos también específicos de hipertensión portal. Algo que se suele ver con frecuencia es la repermeabilización de la vena umbilical. Esta vena umbilical que después va aporta, digamos, sangre a venas epigástricas, y eso pueden ser visualizados con tomografía, por supuesto, con administración de contraste. Otros signos de colaterales portosistémicas es en este corte de tórax con ventana de pulmón estamos viendo colaterales paraesofágicas. Acá muestra el esófago y estas imágenes son venas ectásicas por la hipertensión portal. Y una imagen ecográfica con la presencia de esplenomegalia y los nódulos de Gamma-Gandhi, que son nódulos sideróticos por microhemorragias. Tampoco es algo específico de la cirrosis, no, se lo puede ver en otras patologías. Bueno, y después, acá les muestro una TBC miliar con afectación hepática. Y si bien no se estudia más con una placa, pero bueno, me parecía bueno poder observar en una radiografía la hepatomegalia, porque es algo que lamentablemente no se usa más, superado por otros métodos, la hepatomegalia. Sí, bueno, terminamos. ¿Estamos? ¿Vamos? Bueno, como verán entonces, en este módulo de tóxico hemos podido abordar la patología hepática y la patología hepática aguda en sí misma y la patología crónica agudizada, que es un poquito el concepto que queremos que quede dentro de la terapia intensiva, que existen estos pacientes que tienen insuficiencia hepática crónica, que sufren agudizaciones, y esas agudizaciones en general nosotros los intensivistas tenemos que tener en cuenta, como ya lo dijo la doctora Irene Tapia, la infección como causa de la descompensación, y a partir de ello tener en cuenta lo que nos ha venido enseñando y nos sigue enseñando la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, de que ante la sospecha de sepsis en un cirrótico y en un paciente en general, no debemos demorar el inicio del tratamiento antibiótico, ya que demorar una hora en iniciar el tratamiento implica un aumento de la mortalidad del 7,6%. Muchísimas gracias al doctor Cisneros, a la doctora Tapia, a la licenciada Merlo por el trabajo realizado. Creo que los conceptos han sido bastante claros en la evolución del curso. Nosotros también vamos evolucionando favorablemente en cuanto a que queremos ser útiles al momento de tener que actuar a la cabecera del paciente, darles de manera sencilla, rápida, concisa y fundamentalmente compartiendo los conceptos de la medicina y de la terapia intensiva, en particular 2023. Los esperamos el próximo mes y bueno, espero que sigan en contacto con nosotros. Que tengan un buen día.